Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 3. Hoy les vamos a hablar sobre el tema pruebas de funcionamiento suprarrenal. Hoy nos enfocaremos en la hormona del cortisol. Siguiente, por favor. Para comenzar, les voy a hablar muy superficialmente sobre la anatomía y la fisiología de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos órganos pequeños que se encuentran justo encima de cada riñón. Estas van a estar divididas en dos partes, la corteza y la médula. Hoy nos enfocaremos en lo que es la corteza, que es la encargada de producir varias hormonas esenciales. Esta corteza se va a dividir en tres capas, que se las voy a explicar en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Se va a dividir en lo que son tres zonas, que es la zona glomerular, la fascicular y la reticular. En la glomerular encontraremos que esta es la que va a producir la aldosterona. Esta hormona regula el sodio, el potasio y la presión arterial. En la zona fascicular, esta es la más grande. Esta es donde se produce el cortisol, la hormona principal del estrés y del metabolismo. En la zona reticular se encuentra que se produce andrógenos suprarrenales, como la DHEA, que influye en el desarrollo sexual y en ciertas características secundarias. Siguiente, por favor. Por consiguiente, encontramos un eje que es el hipotálamo hipófisis suprarrenal. Para que las hormonas antes mencionadas existan, hay un sistema de comunicación llamado eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, en el cual todo va a comenzar en el hipotálamo. Aquí se va a liberar una hormona llamada CRH. Esta va a estimular la hipófisis para que produzca ACTH y finalmente la ACTH llega hasta las glándulas suprarrenales y les indica que éstas liberen cortisol. Siguiente, por favor. Este sistema o este eje trabaja con un sistema de retroalimentación, el cual es que cuando hay niveles de cortisol aumentados o aumenta el cuerpo disminuye la producción de CRH y ACTH para mantener un equilibrio adecuado. Otro punto importante es que el cortisol tiene un ritmo circadiano, el cual pues varía sus niveles. Sus niveles son más altos por la mañana y normalmente entre las 6 y 8 a.m. y van bajando durante el día hasta llegar a su punto más bajo por la noche. Siguiente, por favor. La importancia de esta hormona del cortisol en la clínica es que el cortisol es fundamental para la vida. Participa en la respuesta del estrés. Este también nos ayuda a regular el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. También aumenta la glucosa en la sangre y además tiene un efecto antiinflamatorio y modulador del sistema inmune. Por eso esta hormona es una hormona clave en muchas enfermedades. Siguiente, por favor. ¿Por qué son necesarias las pruebas de laboratorio? Bien sabemos que las pruebas de función suprarrenal son necesarias porque para detectar las alteraciones del cortisol, estas ya que pueden llegar a ser peligrosas para el paciente. Además de que estas pruebas permiten diagnosticar enfermedades como insuficiencia suprarrenal, síndrome de Cushing o hiperplasia suprarrenal congénita, las cuales se hablarán más adelante. También nos van a ayudar a saber si el problema está en la suprarrenal, en la hipófisis o en el hipotálamo. Y finalmente, estas nos ayudan para evaluar a pacientes que usan esteroides, ya que estos medicamentos pueden alterar la función normal de la glándula. Con esto termino lo que es mi parte y le cedo la palabra a mi compañero. Ok, seguimos. El cortisol. Bueno, para empezar, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona glucocorticoide producida por la corteza suprarrenal. Su liberación se regula mediante el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, como ya lo he mencionado anteriormente.
Participa o es importante en procesos como la regulación del metabolismo de glucosa, proteínas y grasas, modulación del sistema inmunológico, respuestas fisiológicas al estrés y control de la presión arterial. Si se llega a producir alguna alteración en su excreción, se puede obtener el hipercortisolismo e hipocortisolismo. Empezamos con el hipercortisolismo o síndrome de Cushing. Para empezar, el síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas derivados de excesos de cortisol. Algunos de sus signos y síntomas podrían ser obesidad y centrípeta, que se centra principalmente en el abdomen y tronco, facies de luna llena, jiba dorsal, estrías violáceas, hipertensión arterial, debilidad muscular, osteoporosis e hiperglucemia. Otros datos útiles es que obtenemos fragilidad capilar con la aparición fácil de hematomas, infecciones recurrentes por inmunosupresión. En mujeres se puede presentar hirsutismo y alteraciones menstruales. Ok, hipocortisolismo, insuficiencia suprarrenal. Encontramos que tenemos la primaria y la secundaria. La primaria se presenta principalmente por la enfermedad de Addison, que es una falla de la glándula suprarrenal ACTH elevada, y la secundaria es por el déficit de ACTH, o sea, lo contrario, problema hipofisiario y ACTH baja. Los datos clínicos en la enfermedad de Addison es hiperpigmentación, y este se debe al aumento de ACTH, que comparte precursor con melanocitos y afecta a los pliegues, cicatrices y mucosas. Hipercalemia, que es marcada, y ortostatismo, al igual que la fatiga, hipotensión, pérdida de peso e hipoglucemia. También se ve aumentado el deseo hacia consumir productos salados. La secundaria o de insuficiencia o por déficit de ACTH, encontramos que no hay hiperpigmentación, potasio normal, o sea que no se presenta la hipercalemia, y algunos síntomas podría ser fatiga, hipotensión leve, hipoglucemia. En algunos datos han presentado que estado potencialmente mortal con hipotensión severa, vómitos, confusión y shock en una crisis suprarrenal. ¿Puedo sospechar de alguna alteración del cortisol? Para empezar, tenemos la sospecha de hipercortisolismo, es decir, aumento en la producción del cortisol. Los pacientes presentan aumento rápido y desproporcionado de grasa abdominal, estrías muy anchas y violáceas, hipertensión de difícil control, diabetes de reciente aparición sin antecedentes familiares, osteoporosis prematura, infecciones recurrentes. También obtenemos la sospecha de hipercortisolismo, es decir, baja producción de cortisol, ya que se observa en los pacientes fatiga intensa crónica, pérdida de peso progresiva y o anorexia, hipotensión persistente, hiperpigmentación, si es primaria, náuseas, vómitos o dolor abdominal, hipoglucemia, y un antecedente es el uso prolongado de esteroides. Pruebas diagnósticas. Para síndrome de Cushing tenemos cortisol libre de 24 horas. Pruebas de supresión con dexametasona. Cortisol nocturno en saliva debe de estar bajo. Si es alto, es diagnóstico de sospecha. Para insuficiencia suprarrenal, cortisol basal tomado entre 9 a 7 am.
ACTH plasmática. Prueba de estimulación con ACTH. Y en algunos casos podemos incluir electrolitos séricos, ya que el potasio se encuentra elevado en la enfermedad de Addison. Mi nombre es Brenda y pues me toca exponerles sobre las pruebas de laboratorio en caso de sospecha de hipercortisolismo. Bueno, como ya lo habían mencionado mis compañeros anteriormente, pues como tal aquí vamos a tener, es muy importante tener en cuenta como tal el eje hipotalámico, hipofisiario y con las glándulas suprarrenales, ya que pues las glándulas suprarrenales como tal secretan hormonas y una de las principales hormonas que secreta como tal es el cortisol. Como tal, pues podemos tener diferentes causas en la cual haya un aumento de cortisol, pues por eso se le llama hipercortisolismo. Como tal, pues aquí algunas posibles causas que podría causar el hipercortisolismo es el estrés, puede ser por una cirugía mayor, en algunos casos hipoglucemia, también puede a veces por un síndrome febril. Sin embargo, pues también una característica o como tal, una de las patologías que causa el hipercortisolismo es el síndrome de Cushing, pues obviamente en la cual pues va a haber pues un aumento de esta hormona y pues también es importante mencionar, bueno, como ya lo habían mencionado mis compañeros, que aquí, bueno, el eje, en la cual pues aquí donde estoy dibujando, este es el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. En la cual pues también es importante como tal, en este caso, al hacer una prueba de laboratorio, es importante identificar como tal la causa y el origen en la cual que esté causando este aumento de cortisol, en la cual pues puede haber alteraciones por el hipotálamo, por la hipófisis específicamente. Pues también puede haber una hiperproducción de la hormona adrenocorticotropina, en la cual como tal también se le conoce como ACTH. Como tal, en este caso a nivel hipofisiario, específicamente en la adenohipófisis, puede haber una hiperproducción de esta hormona, en la cual pues puede causar una patología, como ya lo había mencionado mi compañera, pues el síndrome de Cushing. Sin embargo, pues cuando hay un tumor o hay una hiperproducción de esto, supongamos que aquí está un tumor en la hipófisis, a esto se le llama específicamente cuando está en la hipófisis, a nivel hipofisiario se le denomina como enfermedad de Cushing. Y también puede haber una alteración en las glándulas suprarrenales, en la cual pues haya una producción como tal autónoma del cortisol y pues en la cual pues también esto haya, como tal en esto, en estos tres órganos haya pues un desequilibrio. También es importante tener en cuenta los síntomas y los signos en la cual nosotros como futuros médicos podríamos sospechar de hipercortisolismo. Como ya lo habían mencionado, puede haber fase de luna llena, obesidad, que ese es uno de los principales signos y síntomas, además de que también es importante la interrogación hacia el paciente, ya que también puede haber un aumento de producción endógeno, o sea que nuestro organismo lo esté produciendo de más, o de manera exógena, como el consumo de corticosteroides. Entonces, y también es necesario ver si el paciente toma medicamentos de este tipo, en caso de que en algunas patologías pues es necesario el tratamiento, como es el lupus o incluso asma. También pues es necesario preguntar si está tomando este tipo de medicamentos, cómo se
cómo se lo administra, si es de manera oral, inhalado, rectal. También puede ser inyectable. Entonces por eso es necesario como tal una correcta interrogación o interrogatorio y anamnesis. También en este caso, en las pruebas de laboratorio, específicamente para el hipercortisolismo, tenemos aquí este esquema que les presento. Dice elegir una o dos de las siguientes pruebas. Como tal, pues algunos médicos solo mandan una, pero sin embargo, pues al estar investigando, pues se recomienda dos. Por lo general, que es específicamente más en saliva, el de orina. También puede haber supresión con dosis baja, o sea, una prueba de laboratorio que se llama supresión con dosis bajas de dexametasona, en la cual más adelante se los explicaré en qué consiste. Y también esto nos puede ayudar como tal, este esquema nos ayuda a identificar si hay posible síndrome de Cushing o confirmarlo como tal, en la cual si elegimos una o dos pruebas y si sale negativo, pues obviamente pues hay que buscar otra patología que esté causando pues síntomas similares. Si el resultado es positivo, es necesario hacer otra prueba de laboratorio, en la cual también se los explicaré más adelante, que es la medición de la concentración de la hormona adrenocorticotropina, en la cual como tal este laboratorio nos va a ayudar como tal ya a confirmar. Esto ya es para confirmar al 100% si hay síndrome de Cushing. Entonces, si sale pues obviamente alta, pues obviamente hay un síndrome de Cushing dependiente de la hormona adrenocorticotropina. Si es intermedia, pues también es necesario, pues que intermedia quiere decir que ni salió tan baja ni tan alta. Entonces también hay que haber una estimulación con hormona liberadora de corticotropina. Y si hay una respuesta ausente es porque puede haber una hiperplasia o tumor suprarrenal. Si esta sale positiva, pues es que obviamente nos confirma ya que si hay que si hay síndrome de Cushing como tal. Por lo regular, estas dos que son las principales, la de concentración nocturna de cortisol en saliva en suero, que es esta, y la concentración de cortisol en una muestra de orina de 24 horas son las que más se usan. Y ya nada más para confirmar es la medición de la concentración de la hormona adrenocorticotropina. Después, eso como tal para el síndrome de Cushing, en la cual pues ahora les voy a explicar como tal en qué consiste la prueba de laboratorio, específicamente la que se llama cortisol libre urinario de 24 horas, en la cual pues va a ser como tal un marcador confiable para la determinación del síndrome de Cushing. Como tal es importante también tener en cuenta el ciclo circadiano del cortisol, ya que como tal, como lo vemos aquí en esta gráfica, pues aquí un ejemplo dice que, como tal el cortisol tiende a elevarse en el día, a tener un pico en el día a las primeras horas de que amanece, específicamente como entre 6 o 7 de la mañana, 8 también. Entonces, aquí podemos ver cómo va descendiendo poco a poco y pues va a descender pues a gran nivel, o sea, va a disminuir los niveles de cortisol aproximadamente pues ya en la noche, específicamente como 11 o 12 de la noche, y pues también va a empezarse después a elevarse un poco para pues llegar otra vez al pico del día. Entonces, como tal, este es el ciclo circadiano normal de cortisol. Pero ¿qué pasa si si una persona padece síndrome de Cushing o hipercortisolismo por otra razón? Pues es obviamente aquí como tal no va a haber niveles
como que asciendan y que desciendan, sino aquí va a haber ya una alteración hormonal del cortisol, en la cual va a tener como tal, va a tender a tener niveles de cortisol pues ya a grandes picos. Por ejemplo, aquí los niveles como tal de cortisol se van a encontrar elevados si es en el caso de síndrome de Cushing. O sea, no van a bajar ni subir, sino dependiendo de la hora, si es del día o de la noche. Aquí siempre se van a mantener elevados. También es importante como tal mencionar que esta prueba de laboratorio pues comprende como tal medir el cortisol libre en la cual se encuentre. Y como lo dice, pues se debe de encontrar libre, ya que como tal, aquí el cortisol no debe de estar unido a una proteína. Aquí la proteína importante es la CBG, en la cual el cortisol libre urinario va a medir el cortisol libre, como lo dice, y que no va a estar unida a esta proteína llamada CBG, que también se le puede denominar como cortisol binding globin, en la cual es importante recalcar que pues aquí, como su nombre lo dice, es cortisol libre. No debe de estar unido a nada. Y por ejemplo, aquí con base al libro de laboratorios, pues su valor normal es de 5 a 50 microgramos cada 24 horas. También es importante que como tal, si hay de 3 o 4 veces su valor máximo, si se eleva, por ejemplo 50 se eleva otras 3 veces, que serían 150 o 4, 200, pues aquí ya sería como tal, sería casi confirmar el síndrome de Cushing, pero siempre es necesaria otra prueba, en la cual pues en este caso pues podría ser la de saliva, para hacer un diagnóstico de hipercortisolismo como tal adecuado y fiable. También como tal podemos encontrar que también puede haber una capacidad fijadora de esta proteína, que la CBG puede ser puede aumentar por lo mismo de que pues hay mucho cortisol. Sin embargo, pues el cortisol siempre va a estar aumentado, aunque haya mucha proteína CBG, no siempre va a ser suficiente para captar todo el cortisol. Entonces, si va a estar a nivel como tal, a nivel plasmático libre, pues también puede haber cortisol a nivel urinario. Por eso aquí es el cortisol libre urinario y no debe estar, no se va a medir como tal, no capta el cortisol unido a la proteína CBG. Y también aquí es muy importante recalcar que 2 factores van a ser muy importantes para que haya también, para que la muestra sea fiable, en la cual va a ser la recolección de orina, o sea que sí se recolecte 24 horas la orina, que esa ya va a ser por medio del paciente, y también la técnica de laboratorio. Si uno de estos 2 factores llegara a fallar, pues obviamente pues se va a ver alterado. Y también como tal no se recomienda esta prueba de laboratorio en caso de insuficiencia suprarrenal. Y pues también es importante y recalcarle al paciente pues que sí que recolecte la muestra de orina, de su orina, las 24 horas, y que también pues que sea con un adecuado, para que no se contamine, o sea, un adecuado higiene. También es necesario aquí evitar y recalcarle al paciente que es necesario que no exceda de muchos líquidos, pues ya que esto puede alterar los niveles como tal, los niveles de cortisol que se encuentran a nivel urinario. Y también es importante, en el caso del síndrome de Cushing como tal, establecer su diagnóstico y buscar después la causa o el origen, como ya le había mencionado antes. Aquí es necesario como tal ver las pruebas. Después, si hay un resultado positivo, pues es hacer con la medición de la concentración de la hormona adrenocorticotropina, y después pues ya ver
qué podría ser lo que esté causando. Ya sería como tal buscar su causa. Después tenemos como tal el cortisol sérico en suero, que también puede llegar a como tal a ayudarnos. Por lo regular, en este caso de hipercortisolismo, como ya les había mencionado, el cortisol libre en orina y en saliva pues es más importante a comparación del cortisol en suero. Sí nos puede llegar a funcionar, pero sin embargo pues nos ayuda más a diferenciar si hay insuficiencia adrenal o hipercortisolismo. Entonces aquí como tal aquí es importante saber a qué hora se está midiendo el cortisol, ya que el cortisol a las 8 de la mañana, pues lo normal es de 5 a 25 y el cortisol a las 4 de la tarde, pues por lo regular es de 2 a 14 microgramos sobre decilitro. Entonces aquí también es importante recalcar al ciclo circadiano, ya que en la 8, a las 8 a.m. como tal, pues tiene unos valores mayores. ¿Por qué? Porque tiende a subir el cortisol en las mañanas, y a comparación del cortisol de las 4 de la tarde, pues aquí tenemos que, vemos que hay valores menores, por lo mismo de que empieza a disminuir como tal los niveles de cortisol. También como tal, mide el cortisol sérico en el plasma, y pues como tal pues está relacionado con el ciclo. También algunas de las técnicas que son empleadas es por inmunoensayos, como el ELISA o el RIA. También tenemos que en los inmunoensayos como tal, estos tienden a separar como tal separa los metabolismos, los metabolitos y otros esteroides, en la cual aquí podemos ver en imagen, en la cual pues aquí como tal va a haber una separación, en la cual pues en eso consiste como tal los inmunoensayos, específicamente la cromatografía, en separar, y pues va a como tal medir esos valores. Y como tal, aquí en el cortisol sérico en sangre o en suero, pues como tal mide el cortisol libre, que aquí lo estoy escribiendo, cortisol libre, más el cortisol unido a la proteína CBG. Entonces aquí, a comparación del cortisol libre urinario, en la cual no va a medir, o sea, solo va a medir como tal el cortisol libre, no con las proteínas, no el que está unido con la proteína CBG. Aquí en el cortisol libre, pues sí va a medir tanto el cortisol libre más el cortisol unido a la proteína CBG. Entonces, también tenemos otra prueba de laboratorio, en la cual como tal enlace el cortisol en saliva, en la cual pues como tal nos afecta por los cambios de la concentración de esta proteína CBG, y pues específicamente representa el cortisol libre. Y también esto cabe recalcar que es de forma ambulatoria, en la cual pues aquí tenemos una imagen, en la cual pues aquí se va de una prueba, de un tubo de ensayo, pues se va a sacar el algodón. Es necesario que él se tome, como tal con la mano, pues el algodón, que lo tenga aproximadamente de 1 minuto a 2, que se meta el paciente este algodón a la boca, lo tenga por un minuto específicamente, y ya lo vuelva a poner en el tubo, en la cual, como ya les había dicho, pues va a medir el cortisol libre. Por lo regular es de manera más exacta en el caso de síndrome de Cushing. También aquí va a ser una prueba de detección inicial, como ya les había mencionado, junto con el urinario. Y pues
es necesario también recalcarle al paciente que, bueno, es necesario que se lave la boca, sin embargo, sin pasta de dientes, solo con agua, en la cual pues la pasta de dientes como tal puede también alterar pues los niveles de cortisol, y pues el tubo de algodón como el que vemos aquí se debe de colocar debajo de la lengua pues por 1 minuto. También se debe de correlacionar, sin embargo también puede llegar a haber como tal aparte de que sí tiene una especificidad alta, pero puede haber unos falsos positivos, ya que si un paciente utiliza un esteroide, específicamente la 17-hidroxiprogesterona, acá, puede ser uno de los causantes de que haya un falso positivo. Entonces, por eso también es importante saber interrogar al paciente, pues que como tal, si ya está tomando algún medicamento, y también por lo regular, bueno, se toma a las 23 horas, o sea, a las 11 p.m., como acá lo menciona, el cortisol en saliva tomado entre 11 y 12 p.m. debe de ser menor a 4 nanomoles o menos de 145 nanogramos sobre decilitro. La prueba de laboratorio, aquí en la prueba con estímulo de la adrenocorticotropina, en la cual pues aquí, como ya les había mencionado, es necesario 2 pruebas antes, como la de saliva o la de orina positivas, pues ya nada más para confirmar con la prueba con estímulo de adrenocorticotropina. Entonces, aquí, como ya les había presentado, aquí vamos a medir la concentración de esta hormona, y pues aquí como tal, esta más es para evaluar más la insuficiencia suprarrenal primaria, pero es necesario también descartar cualquier cosa, y se utiliza como tal una adrenocorticotropina sintética que se llama cositrompin, en la cual pues ya también pues se va a administrar, como lo vemos aquí, pues desde vía intramuscular, acá dice vía intramuscular o intravenosa. Como tal, se debe de tomar una muestra basal y una posterior. La basal pues obviamente no se va a administrar este medicamento, y en la posterior pues ya se va a administrar, obviamente antes de tomar esa muestra, se va a administrar 250 microgramos por vía intramuscular o intravenosa. Se va a tomar de 30 a 60 minutos después. Y pues obviamente si esta prueba alcanza como tal una elevación de adrenocorticotropina mayores a 10.000 microgramos sobre mililitro, pues hay una mayor capacidad suprarrenal. Sin embargo, esto podría decirse que aquí hay un aumento de capacidad suprarrenal. Entonces también hay que checar eso, en la cual pues también nos puede ayudar. Pero si hay si hay resultados menores de 18 microgramos sobre decilitro, pues esto puede indicar una insuficiencia suprarrenal. Entonces nada más es para como tal diferenciar. Y aquí pues como tal es una prueba sensible, y pues obviamente es necesario la administración de 250 microgramos, ya que pues aunque sea sintético, aunque no sea natural, pues es necesario administrar una dosis cercana como tal a la adrenocorticotropina normal. Por eso se administra 250 para llegar a un rango fisiológico. Y pues también es importante recalcarles como tal, si nos regresamos al de la saliva y al de la orina,
como tal, la orina y saliva va a detectar como tal el exceso endógeno. Como ya les había mencionado anteriormente, pues endógeno es lo que nosotros producimos en nuestro cuerpo y tanto el libro urinario y el cortisol en saliva. Es decir, es muy importante endógeno. Sin embargo, si hay síndrome de Cushing en este caso, por vía exógena, o sea que el paciente esté tomando fármacos que induzcan el hipercortisolismo, como pues prednisona, dexametasona, en casos de algunos pues fármacos se utilizan como ya, algunos fármacos se utilizan ya para tratar lupus o enfermedades autoinmunes o inclusive el asma. Es necesario, en esos casos de que se administra fármacos de manera exógena, es necesario el sérico, pues ya que mide el cortisol libre más el cortisol unido a la proteína CBG. Entonces, en nada más de manera endógena, saliva y orina, aquí se los anoto. Saliva y orina siempre va a detectar síndrome de Cushing de manera endógena, o sea que nuestro cuerpo lo produzca de manera normal, porque por X razón, porque haya un tumor o que las glándulas suprarrenales estén aumentando la producción de cortisol o que el tumor a nivel hipoficiario esté secretando más adrenocorticotropina, pues puede ser por eso. En caso de manera endógena, como el consumo de fármacos, aquí nos sirve el cortisol sérico en suero. Y es por eso muy importante pues saber e interrogar al paciente si hay síndrome de Cushing, por qué causa. Confirmatorias. En esta va a ser la prueba de dexametasona en dosis alta, lo cual pues la prueba de dexametasona es una herramienta importante para diferenciar el origen del síndrome de Cushing. Lo que vamos a buscar es evaluar si el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal conserva la capacidad pues de responder a la retroalimentación negativa. Igual si la dexametasona es un glucocorticoide sintético que normalmente debería suprimir la secreción de ACTH, por lo tanto pues va a disminuir el cortisol. En la enfermedad de Cushing de origen hipotálamo o hipofisiario, pues la hipófisis aún va a mantener pues cierta sensibilidad a esta retroalimentación. Por eso cuando administramos dosis altas de dexametasona, pues el adenoma hipofisario va a ser capaz de disminuir parcialmente la secreción de ACTH y como resultado pues vamos a tener una supresión mayor al 50% en los niveles de cortisol. Por lo contrario, cuando hablamos de un Cushing ectópico de tumor suprarrenal autónomo, pues estos tejidos no tienen control por parte del eje. Los tumores ectópicos de ACTH pues no van a poseer mecanismos de retroalimentación y los tumores suprarrenales pues no van a tener igual este control y pues van a tener van a tener cortisol autónomo. Y los tumores ectópicos de ACTH pues igual no van a ser capaces de poseer mecanismos de retroalimentación. Aunque demos dosis altas de dexametasona, pues no va a haber una supresión de cortisol. En la prueba 2, que tenemos prueba con CRH, que va a ser hormona liberadora de corticotropina, pues esta va a ser, la vamos a utilizar para diferenciar la causa del hipercortisolismo, que es la prueba con CRH. Esta prueba pues es especialmente útil cuando la CTH está en un valor normal o elevado, pero la prueba de dexametasona no fue concluyente. El CRH pues es una hormona liberadora de la corticotropina producida por el hipotálamo y pues su función va a ser estimular a la hipófisis para que produzca ACTH. Esta característica es clave de la prueba si el origen del Cushing es hipofisiario. Es decir, si estamos frente a adenoma hipofisiario productor de ACTH, esta glándula mantiene su capacidad de responder al estímulo de CRH. Entonces, cuando administramos la hormona, pues observamos un aumento significativo de ACTH y también del cortisol.
En cambio, si la causa pues fuera un tumor ectópico productor de ACTH, esos tumores no tienen receptores funcionales para CRH, entonces no va a estar regulados por el eje hipotálamo hipófisis, así que aunque administremos CRH, pues no va a producir ningún aumento en los niveles de ACTH ni de cortisol. Por tanto, esta prueba es importante, ya que nos va a permitir confirmar si la producción es por ACTH es realmente hipofisiaria o si viene fuera de un tumor o fuera de la hipófisis, como puede ser, por ejemplo, un carcinoma pulmonar. Como por último tenemos las pruebas de imagen. Como bien sabemos, pues no son pruebas de laboratorio, pero nos van a ayudar a poder localizar la etiología, o sea, van en conjunto de la mano, porque pues una vez que tengamos una sospecha por prueba de laboratorio, pues la podemos confirmar con dichos estudios de imagen. Por ejemplo, si sospechamos de un origen hipofisiario, pues solicitamos una resonancia magnética de hipófisis que nos va a poder ayudar a identificar microadenomas que pues muchas veces son pequeños pero van a ser funcionalmente activos. Si pensamos en un Cushing ectópico, pues vamos a buscar un ataque de tórax y abdomen, o sea, es decir, que si fuera de la hipófisis. Esto pues ya que muchos productores de ACTH, como los del pulmón, pueden ubicarse en estas regiones. Y si sospechamos de un cortisol elevado con ACTH muy baja o indetectable, eso nos va a orientar a un Cushing suprarrenal. En este caso, pues vamos a pedir un ataque de glándulas suprarrenales, donde pues vamos a poder encontrar un adenoma secreto, un carcinoma suprarrenal o una hiperplasia que esté produciendo cortisol pues de manera autónoma. Lo más importante aquí pues va a ser entender que las imágenes nos van a ayudar a confirmar lo que las pruebas hormonales pues ya nos sugirieron. Y pues primero vamos a tener que diferenciar si el origen depende o no de ACTH y después vamos a localizarlo con los dichos estudios. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre las pruebas de laboratorio de hipocortisolismo. Es una evaluación diagnóstica básica y esta es una prueba dinámica para identificar insuficiencia suprarrenal. Esta prueba también tiene la del cortisol sérico basal, que se debe medir en la mañana entre las 6 a las 8 a.m. El cortisol debe estar menor de 3 microgramos sobre decilitro y sugiere fuertemente hipocortisolismo. Pero si el cortisol es mayor de 15 a 18 microgramos sobre decilitro, prácticamente está descartando de la insuficiencia suprarrenal. También tenemos el ACTH plasmática. Esta está dividida en 2, que nos dice que si está elevada, hay insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, ya está confirmada. Pero si la ACTH está baja o es normal, la insuficiencia suprarrenal puede ser secundaria o terciaria. También tenemos la prueba de estimulación con concitropina o ACTH sintética, que pues es una prueba estándar y es la prueba más utilizada. Su respuesta normal de cortisol pues es mayor o igual a 18 a 20 microgramos sobre decilitro. Se mide el cortisol basal se mide el cortisol basal y de 30 a 60 minutos de la administración. También es una respuesta insuficiente que nos indica el hipocortisolismo. Tenemos la prueba de hipoglucemia o insulínica, que es está considerada con la gold estándar para insuficiencia suprarrenal secundaria. No se usa en pacientes con riesgo cardiovascular o con convulsiones. También induce a la hipoglucemia si es menor de 40 miligramos sobre decilitro y mide la respuesta de cortisol. La prueba de CRH, hormona liberadora de corticotropina, es una diferencia entre insuficiencia renal y hipertensión. Su respuesta baja tras CRH es probable a causa de hipofisaria y pues la respuesta retardada probablemente el origen es hipotalámico.
Otros estudios complementarios sería el sodio bajo y el potasio alto. Sugieren insuficiencia suprarrenal primaria. También podemos tener la glucosa baja frecuente en hipocortisolismo. Como imagen sería un ataque suprarrenal o una RMS hipoxiaria, ya sea el caso del paciente, los datos que muestre. Esto ya es más analizar. Bueno, como conclusión general de todo el tema, las pruebas de funcionamiento suprarrenal están orientadas a la evaluación del cortisol. Son fundamentales para identificar alteraciones en la secreción de esta hormona esencial para la homeostasis. La medición del cortisol sérico basal está complementada con la determinación de la CTH y las pruebas dinámicas, como la estimulación de la concitropina. Esta permite diferenciar entre insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, lo que ya les había mencionado un poco antes, así como la capacidad funcional del eje hipotalámico hipófisis suprarrenal. Estas pruebas no facilitan un diagnóstico preciso, sino que también guían la toma de decisiones terapéuticas oportunas. Hace que el doctor asegure un mejor manejo adecuado y reduciendo el riesgo de complicaciones asociadas para el paciente, ya sea el hipocortisolismo o la disfunción suprarrenal. Bueno, pues muchas gracias. Eso fue todo. Y estas eran nuestras referencias.